Nosotros simplemente os vamos a dar una serie de talleres, que es lo que hemos hecho con más frecuencia porque vemos que son los más sencillos y que tienen más éxito en los colegios, ¿vale? Y luego unos tips de manejo del huerto, un poco a nivel holístico y preventivo, ¿vale? Porque tenemos un huerto escolar, lo primero, y ecológico. O sea que hay cosas, todo esto tiene que ser seguro en este sentido. Pues os voy a compartir mi pantalla. Y voy a intentar. Es que no me deja veros a todos cuando comparto pantalla. Es un poco rollo. Ahí. Vale. ¿Veis la pantalla? Haceme así con un dedo. Sí, sí. Vale, de acuerdo. Pues, como os decía antes, esta sesión, que es la sesión obligatoria del curso, lo que nos vamos a centrar es en estos talleres que os aconsejamos, que son sencillos, que son efectivos y que suelen funcionar allá donde los hemos puesto. Vamos a hablar dentro de estos talleres, podemos hablar del huerto vertical, de unas herramientas que podemos crear y una lombricompostera. También vamos a hablar un poco del manejo de las lombrices para que tengáis unas nociones y luego recetas y tips para el manejo de plagas y enfermedades, ¿ve? Y también un poco de prevención de daños físicos que podamos tener en el huerto. Lo primero de todo, también deciros que el curso termina ya, le queda muy poquito tiempo, que os pedimos que completéis la encuesta de satisfacción, ¿vale? Porque es parte también del curso y sobre todo que nos ayuda, todos los comentarios que nos han ido haciendo durante este tiempo, a nosotros nos ayuda también a mejorar. Hay veces que se nos pasa, sí que es verdad que ya llevamos fuera de los colegios, yo personalmente fuera de los colegios 2 años, y siempre hay cosas que pueden surgir nuevas y sobre todo que se pueden mejorar. Y luego también os queríamos pedir un favor en la encuesta al rellenarla, es que nos digáis el número de alumnos que tenéis, porque para nosotros es importante contabilizarlos como beneficiarios indirectos, ¿no? Para que estos proyectos puedan seguir adelante, o a cuanta más gente llegamos, siempre es un mejor resultado. Y luego, como último, si alguien necesita algún certificado del curso, ¿vale? Nos lo puede pedir en el foro o nos puede escribir a nuestro correo electrónico y demás. Y otra cosa que no es obligatoria deciros, pero que siempre os decimos y a mí me gusta, que cualquier duda, consulta y que os afecte o que tengáis algún tipo de pregunta, que no la hagáis sin problema. Ya no puedo asegurar que os conteste el mismo día, ¿vale? O ni siquiera el día siguiente, pero sí que vamos a estar pendientes. Y estamos aquí para echaros una mano. Ahora mismo en la Fundación somos un equipo de 42 técnicos y casi 2/3 de la plantilla son ingenieros agrónomos y saben un montón de cualquier cosa rara que pueda salir, ¿no? Lo que es el manejo diario, yo os puedo contestar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Ya digo que si no soy yo, que estamos un montón de gente para echaros una mano en lo que haga falta. Y bueno, dicho esto, pues vamos a empezar con el taller. Lo primero que vamos a hablar es de los huertos verticales. ¿Por qué empezamos a hacer huertos verticales? Porque el espacio de muchos de los centros, la mayoría de las veces, suele ser reducido, sobre todo en aquellos que son núcleos de población más grande, parece que tienen menos espacio, que estén en la ciudad y demás, suelen tener menos espacio. Y ahí empezamos a hacerlo. Luego vimos que para los de infantil venía muy bien, porque no lo pisan, ¿no? Porque se queda, lo puedes poner, hay muchos tipos, lo puedes poner a una altura tal que no están pisando las lechugas ni están tirando cosas, también por el tema de residuos y un poco por ampliar el espacio del huerto en otros sitios. Los he llegado a ver incluso en las paredes, colgando de las paredes en las ventanas de las aulas.
¿Qué tiene que tener un huerto vertical o cómo nosotros lo hacemos? ¿Vale? Este es un modelo que nosotros os proponemos porque es muy importante y es uno de los valores que inculcamos con el proyecto, es que haya un reciclaje, una reutilización de materiales, ¿vale? Que el gasto económico sea el mínimo, pero también el gasto de materiales y de recursos. Entonces, esta es una propuesta que hacemos con botellas de agua. A mí me gustan más, ¿vale? Más que las convencionales de botellas de agua, me gustan más tipo Coca-Cola, que es el PET, las botellas PET, el plástico, que es más duro y más resistente a la intemperie. Entonces, en este modelo, por ejemplo, tenemos 3 zonas donde van a estar nuestras plantas, ¿vale? Con un depósito de agua en la parte superior. Para que el agua canalice bien por por el resto de las macetas, lo que vamos a hacer es unir una cuerda de fibra vegetal, o sea una cuerda de esparto o algodón que sea gordita y demás, pero sí que tiene que ser una fibra vegetal. La vamos a pasar por todas las botellas hasta el final. Todas ellas tienen que tener, los tapones aquí, llevan un agujerito. Entonces, por ahí va a pasar nuestro hilo y va a hacer que el agua vaya pasando de forma regular, que no se vierta demasiado rápido y que se mantenga empapado básicamente todo el tiempo. Siempre, si necesitáis regar más, se echa directamente en la botella en un momento dado. ¿Veis? Todas, aquí se ven mejor los ejemplos, todas llevan una apertura, que es donde vamos a echar la tierra, donde vamos a poner la planta, ¿vale? Y por donde vamos a poder regar con normalidad. Normalmente los depósitos de agua están muy bien, sobre todo para la época vacacional, que lo dejamos lleno, entonces aseguramos una humedad en la planta durante ese tiempo. Los 3 meses de verano no cuentan, hablo de Semana Santa o periodos más cortos, ¿vale? ¿Qué tiene este dibujo que a mí no me gusta y que muchas veces intentamos paliar? Y es utilizar botellas que no sean translúcidas, que sean opacas, ¿vale? Y que la luz le entre solo por la abertura que tiene, como esta de leche que veis aquí. Porque cuando utilizamos transparentes, las raíces sufren un montón, porque lo que van a buscar las raíces es la oscuridad, no quieren la luz. Entonces, no se van a poder extender todo lo que podrían si ya tenemos una maceta con un tamaño limitado, pues eso los va a limitar un poquito más. Y luego, otra cosa que tiene este huerto, y por lo que yo aconsejo ponerlo en las zonas más sombreadas, es que se calienta bastante. Entonces, la temperatura que pueden llegar a alcanzar las raíces, si lo dejamos en una zona que sea muy soleada, ¿vale? Puede hacer que las mate incluso. Eso lo prevenimos con la humedad de la cuerda, ¿vale? Metiéndole siempre la mayor cantidad de humedad que podamos. ¿Veis? Aquí se ve que utilizando incluso la misma cuerda lo colgaban arriba. Pero bueno, estas son cosas que hemos ido aprendiendo a base también de ensayo-error, ¿no? Porque lo que son las plantas que vamos a poner aquí también tienen bastante tolerancia al calor y la insolación, así que si las ponemos en una zona de sombra van a aguantar muchísimo más. ¿Qué vamos a poner en este tipo de huerto vertical? Y, vamos a poner todas aquellas que vamos a aprovechar la hoja, ¿vale? Tener un tomate en una planta de estas es muy complicado, muy complicado. Aparte de que ya no es que se recaliente, sino que la raíz no va a tener espacio suficiente donde desarrollarse porque el contenedor es chiquitito. Entonces vamos a poder poner aromáticas, casi las que queramos, menos el romero. Podemos poner orégano, mejorana, mentas, tomillo. Podemos poner incluso salvia, aunque la salvia tiende a crecer muchísimo más, pero también podría estar aquí. Podemos poner espinacas, acelgas, lechuga. ¿Sabes? Siempre estas plantas que no tienen mucho desarrollo en la raíz y que vamos a poder ir aprovechando las hojas.
¿Alguna pregunta de huertos verticales? Venga, animarse, que yo sé que estáis toda la mañana hablando. A ver, Luego no no, te... yo una cosa, no. Yo es que este año, te he dicho antes, vivo en un pueblo de Teruel, pero da la casualidad de que nuestro colegio está justo en el centro de la población y solamente tenemos un minúsculo patio, todo cemento, todo cemento. El ayuntamiento nos cede parte del parque municipal y del frontón para los recreos, pero lo que es el patio del colegio está construido en los años, principios de los años 60 y es muy pequeño. Entonces, habíamos propuesto, mi compañera y yo habíamos propuesto a este año construir un huerto, pero claro, tiene que ser un huerto vertical porque no tenemos más espacio. ¿Vale? Y además irnos fuera de la población pues supone un traslado ya un poco más complicado, sobre todo para los chicos más pequeños. Así que habíamos pensado hacer un huerto vertical. Lo que ocurre que lo queríamos hacer por ABP, por proyectos con los chavales y hemos iniciado ya lo que es el proyecto que pretendemos que dure todo el curso y estamos en fase de investigación. Yo de las botellas me parece muy sencillo, muy, muy factible y tal. Lo que pasa es que en un principio sí que les hemos dado libertad a ellos para que investiguen modelos, para que investiguen posibilidades, materiales, etcétera. Y poco a poco pues ir ya concretando. Vamos, estamos todavía en fase de investigación. Entonces, por eso, yo he visto este modelo ya en otros sitios y tal, pero he visto ya también los pros y los contras que pones, pero me gustaría saber si con algún otro modelo también sería factible o no para hacerlo en un colegio a nivel escolar. Sí, mira, igual que tienes con estas botellas, también se pueden utilizar las de garrafas grandes, ¿no? Y las Ujú, pones en horizontal. Ahí vas a tener un poquito más de espacio en el contenedor. Otra opción es, ¿ves los palés? Por eso he puesto esta ujú, foto, ¿vale? Si tú le das la vuelta a este palé y se te quedan y tapas estas partes de abajo, todo esto, como ves cómo tienen aquí puestos ellos sí, las macetitas, eso también se puede rellenar de tierra y lo podéis utilizar. Lo que pasa es que bueno, la humedad también le afecta un poco a la madera, pero te va a aguantar bastante también. Luego podéis hacer macetas. No sé, a lo mejor eso es robar espacio del patio en sí, pero podéis hacer macetones grandes. Se ujú, puede tener en macetas. ¿Eh? Requiere otro manejo. Por ejemplo, el tomate, si lo tienes en una maceta, lo vas a tener que podar para que no ujú, desarrolle demasiadas hojas y las raíces sean más o menos a proporción. Pero que a poderse hacer, se puede hacer. De hecho, ujú, estos también están muy bien porque en Teruel hiela mucho y es fácil cuando tienes el huerto vertical cubrirlos con un plástico, hacer como pequeños invernaderos, o sea que también lo podéis hacer antes. Y es que modelos hay infinitos, depende de los recursos que tengáis. No sé si a lo mejor... Incluso había pensado también combinar, ¿no? Combinar un modelo de cajones con este de garrafas, por ejemplo. Hombre, lo mejor es que vayáis combinando porque así vas a aprovechar la máxima cantidad de sol que tengáis en el huerto, ¿vale? Porque en un sitio puedes poner una cosa y en otro otra, y sobre todo porque no todas las plantas se van a dar bien en contenedores tan chiquititos como puede ser una botella o una garrafa. Ujú, Las solanáceas van a estar mejor si tienen, porque son plantas grandes que van a necesitar que la raíz profundice para abajo. ¿Que hay gente que se le da bien en una maceta chiquitita? Sí, pero no es fácil. ujú. Y sí, incluso, bueno, que tienes un montón de modelos que podéis mirar, pero yo creo que para vosotros ahora mismo, si no tenéis ese espacio, estas botellas y las de garrafa horizontal os pueden ir bien. Y luego, pues acordaos, a lo mejor hacer como los que hacíamos aquí, que es meterle pintura escolar que no es tóxica dentro y así de esta forma haces que no sea transparente para el tema raíces. Pero eso sí os tenéis que asegurar que es una pintura que no es tóxica. Normalmente los chavales de infantil y primaria son las que suelen tener. Muchas gracias. Luego nos mandas fotos. ¿Alguna pregunta más? A ¿Puertos ver lo que sale. verticales? Sí. Las aromáticas van muy bien, ¿eh?
menos las que son más leñosas, como la lavanda y el romero. El resto va bastante bien. Pues seguimos. Herramientas. Estas son herramientas que hemos hecho en los colegios. ¿Vale? Las hemos hecho con los chavales. Con los chiquititos no, porque llevábamos cúter y el cúter es un arma complicada. Siempre hay algún corte. Y con tijeras a veces es duro. ¿Vale? Estas son 3 formas para utilizar una garrafa. Una garrafa de detergente, realmente cualquier garrafa que tenga un asa de este estilo. ¿Vale? Si tú la cortas por aquí, vamos a aprovechar este trozo y va a ser una pala para nuestro huerto. Ahora os enseño fotos. Y esto puede ser un contenedor. Si la cortamos por aquí es otro modelo de tapa en el que de pala en el que vamos a aprovechar esta parte. Y otra forma de utilizarlo es agujerear la tapa y tenemos regaderas. Hay colegios que no tienen opción a un riego por goteo, un riego controlado, entonces las clases se distribuyen el riego y lo utilizan así. Cada niño llena una garrafa y van y lo riegan. Aquí se hacen varios agujeritos, no solo uno, y nos puede servir. Eso sí, la garrafa tiene que estar muy bien limpia, muy bien enjuagada, sobre todo si ha tenido producto de limpieza. Pues no tengo fotos, me he quedado sin fotos, pero vamos, es bastante sencilla. Esta pala, la pala que sale de aquí, me gusta. Sí, pero había fotos en el material. Sí, sí. Al final son las mismas fotos las que tenemos para todos, ¿vale? Esta es muy práctica. De hecho, yo tengo 3 o 4 en casa y si la hacéis con las garrafas de detergente, que ellas son bastante duras, la verdad es que es muy, muy práctica. Porque hay otros que tienen un plástico más blando y no es. Y de aquí se pueden aprovechar las 2 partes. Esto luego puede ser un contenedor, un depósito, incluso una papelera. Al final siempre necesitamos cosas en el huerto para transportar o para almacenar en un momento dado. ¿Alguna pregunta más de herramientas? Pues me meto ya con las lombrices. ¿Quién sabe algo de lombrices? ¿Quién tiene lombrices en el huerto? ¿Las habéis visto en la tierra que tenéis? ¿Os llama la atención? ¿Os gustaría tener lombrices en vuestro colegio? No huelen, ¿sabes? Son unos bichitos que bien gestionados no huelen, no hacen ruido, no... A mí me parece buena idea, lo único que hay que comprar unas cuantas, ¿no? Porque para que se puedan empezar a reproducir, Sí, normalmente... sí, hay que comprarlas, ¿verdad? O te las dan, ¿vale? O las compras. Pero sí que es verdad que si os animáis por comprarlas, que tengan un porcentaje de adultos entre el 10 y el 15%, ¿vale? Porque eso es lo que va a determinar el éxito. Cuando las venden y es muy barato, normalmente lo que vienen son muchos huevos y cuando solo hay huevos es complicado que salgan. Entonces tiene que haber un ratio equilibrado entre huevos, que suele ser un 50 o 60%, y ejemplares jóvenes y adultos entre un 10 y un 15%. Y cuanto más adultos te pongan, mejor. Son más duras de lo que yo siempre he pensado, porque han sobrevivido en mi casa y no les hago mucho caso ya, ¿vale? O sea que es bastante sencillo tenerlas y nos va a aportar muchísimos beneficios a nuestro huerto. Nos van a hacer humus, que es un fertilizante buenísimo. Podemos sacar, y va a ser el ejemplo que os voy a enseñar ahora, el lixiviado de lombriz, que eso ya es de los mejores fertilizantes que hay de forma natural y que hay que tratar con cuidado de lo buenísimo que es. Y además nos va a airear, si las tenemos directamente en el suelo, en nuestro huerto, nos va a airear y nos va a mantener nutrido el suelo. Y si las tenemos separadas, pues nos va a sacar estos productos. Aparte que los chavales
se ve muy bien el ciclo de la materia orgánica en estas lombricomposteras, porque tú puedes echar algo de fruta una semana y a la semana siguiente ver cómo se ha descompuesto, ver todo ese proceso. Incluso salen hongos a veces y a mí me parece siempre una herramienta bastante didáctica. Te voy a enseñar cómo podemos hacer una vermicompostera. Vermicompostera o lombricompostera, como lo queráis llamar. Nosotros aquí en este ejemplo hay 4 pisos, pero voy a explicar 2, ¿vale? Que es el básico, y luego ya de ahí le podéis meter casi que los pisos que queráis. Tenemos 2 que van a ser este de abajo, el que soporta todo el material y donde vamos a instalar un grifo para el lixiviado, y luego vamos a tener uno de los de arriba. Siempre el que esté de arriba que esté tapado. Pero estos 3 van a tener las mismas condiciones y este es un poco diferente. ¿Qué necesitamos? Pues las tijeras o el cúter, un punzón para hacer agujeros, una botella, siempre ponemos una botella de plástico. A mí las que más me gustan no es esta me gusta para el huerto vertical, pero para la lombricompostera me gustan las del estilo de Solán de Cabras, pero por la única razón de que tiene la boquilla alargada. ¿Vale? No es por otra cosa. Y ahora vais a ver por qué. Necesitamos 2 cajas, pone de pescado, pero realmente son de Porespan. Más que de pescado, yo os recomiendo de una pecera, ¿vale? Porque las de pescado están muy bien, se acoplan muy bien, pero tienen un olor que muchas veces es muy complicado de quitar. ¿Vale? El olor, si la vais a tener fuera no hay problema, pero si la queréis para dentro de la clase, buscad algo alternativo a cajas de pescado, pero lo ideal es el Porespan porque realmente mantiene muy bien la temperatura, o sea, la mantiene muy equilibrada y aísla bastante. Luego el kit de lombrices, que ya pues o la dan o la compráis. Sí que es verdad que para la vermicompostera no es aconsejable sacar las lombrices que tengáis en el suelo y las metáis aquí, porque son variedades diferentes. O sea, no, la que tenemos en la lombricompostera suele ser la lombriz roja californiana, que se comporta muy bien, que es muy rápida en la descomposición, es bastante voraz y tiene mucha resistencia, pero en el suelo no tanto. En el suelo están acostumbradas las que son de la zona, que van a aguantar y a tolerar muchísimo mejor los cambios de temperatura y los nutrientes que hay en el suelo. Están acostumbradas a otra cosa, sin más. No hay problemas de hibridación entre ellas. Si se os escapa alguna lombriz californiana en el suelo, no va a generar ningún problema de invasión de especies, no os preocupéis, ¿vale? Porque no suelen durar. Y al revés igual, si se os cuela una de la tierra en la lombricompostera, tampoco pasa nada. Tierra o sustrato, donde se van a sentar al principio las lombrices hasta que ya empiecen a generarlo. Esto es importante que sea ecológico. Si no lo es, no pasa, no es muy grave, pero sí va a ralentizar el desarrollo de las lombrices. Y luego silicona o pegamento para hacer un sellado, porque lo queremos hermético en la zona de la boquilla. Vale. Como os decía, os voy a explicar cómo funciona la caja superior y la inferior. En medio podéis poner las que queráis. La caja superior, ¿qué va a tener? Una caja, como veis, en la que le vamos a hacer agujeros. Y luego un agujero más grande. ¿Para qué queremos los agujeros chiquititos? Van a servir para el drenaje del exceso de humedad que pueda tener esta caja. Porque es aquí donde vamos a poner la tierra, vamos a poner los restos orgánicos y nuestras lombrices. Entonces, todo el exceso de humedad que aquí se pueda generar, estos agujeritos nos va a servir para el drenaje. Esta que está aquí nos va a servir como vía de escape de las lombrices que puedan caer a la parte de abajo. Cualquier pregunta que tengáis me vais parando, ¿eh? En la base inferior, pues aquí, primero vamos a coger la botella y la vamos a cortar.
Exactamente así los cortes a mí no me gustan. Me gusta las boquillas, como os dije, la de tipo solán de cabras, que es mucho más alargada, y luego esto va a ser el alto que tenga nuestra caja. ¿Por qué? Porque lo queremos para utilizarla así. ¿Vale? La vamos a poner abajo para que sirva de ayuda y de apoyo a las lombrices que caigan aquí y puedan volver arriba. Entonces, por eso necesitamos que el largo sea igual que el de la caja, para que puedan volver a subir. Otra forma de hacerlo es, aparte de esto, siempre es conveniente colocar algunos palillos en la esquina donde tengamos la abertura más grande. La idea es que si cae alguna lombriz aquí, que no se ahogue y que tenga vías para volver a subir arriba. Aquí, como veis, se le ha hecho el agujerito que es donde estará el grifo. Y en el grifo, cuando metamos la boquilla, la silicona nos va a servir para sellar esta zona. ¿Alguna pregunta? La tapa de la botella, de la boquilla de la botella, es la que nos va a hacer el grifo. Abrimos y cerramos cuando creamos conveniente. Y este líquido que va a salir de aquí, que viene del exceso de humedad de la parte de arriba, es el lixiviado de lombriz, que, como ya os he dicho, es uno de los fertilizantes más potentes de forma natural que existen. ¿Cómo se coloca la tierra? ¿Vale? En la lombricompostera vamos a poner el compost, el sustrato que tengamos, lo vamos a poner repartido de forma homogénea, sin hacer montones en un sitio o en otro, más bien repartido. Y luego ahí vamos a ir añadiendo la capa de materia orgánica. Si queremos poner la fruta, verdura, los restos de hortaliza que estemos generando, se va a hacer una segunda capa a la que con el tiempo, si queréis, podéis mezclar. Pero lo importante es que en la parte superior, ¿vale?, pongamos otra capa que nos sirva para mantener la humedad de la tierra. Entonces puede ser, o le podemos poner la misma tapa de la caja, si la tenemos. Si no la tenemos, lo que vamos a hacer es ponerle hojas secas, que haga como una cobertura, que luego retiraremos. Las hojas las apartamos para poner la materia orgánica, los restos de fruta o lo que vayamos generando, y luego volvemos a cubrir con la hojarasca. Para mí es más fácil siempre tener la tapa. Teniendo la tapa, sin agujeros, la de arriba del todo. Sí, si le podéis hacer agujeros, le tenéis que hacer agujeros, perdón. Va a mantener la humedad. Sobre todo agujeros para que transpiren, para que tampoco haya exceso de humedad. ¿Alguna duda? Si no tienes la tapa, ¿se puede poner una madera? ¿O tiene que encajar una madera o un cartón o algo así? Sí. La cosa es que no le dé mucho el aire para preservar la humedad. Yo, por ejemplo, dentro de los coles, pues lo de la hojarasca no lo veo tan claro, porque a veces es complicado. Y si te puede salir, puedes manchar. Y si está tapada y encima está en interior, no hay exceso de pérdida de humedad. Y si pierde humedad, pues le metemos un tomate o cualquier fruta que sea rica en agua. Bueno, ¿qué comen las lombrices? Pues a ver, no les gusta nada por los ácidos que contienen y demás, porque sufren un montón, incluso pueden llegar a morir. Todo el género Allium y los cítricos. O sea, cítricos nada de mandarina, ni pomelo, ni naranja, ni nada de derivados. Ni las cáscaras, ni el fruto. No pueden comer nada de esto. El género Allium, cebolla, ajos, nada. Puerros, depende, pero a lo mejor no. ¿Vale? Y el ajo porro, además, en general todos los Allium no les van muy bien. ¿Por qué? Porque tienen mucho contenido en sustancias antibacterianas
y les resultan bastante dañinas y difíciles de digerir, ¿vale? Y pueden llegar a morir. Tampoco comen alimentos cocinados, ni pan, ¿vale? Nada de pan, ni cualquier alimento cocinado. O sea, unas verduras cocinadas no sirven, tiene que ser cruda. Igual el resto, nada de carne, nada de estofados, es todo restos frescos, por así decirlo. Porque ¿qué es lo que sí comen? Los restos vegetales. Si los picamos, les facilitamos muchísimo más el trabajo, ¿vale? Si no los picamos, se los van a comer. Pero si están picaditos, va a ser más fácil de digerir y más rápido se lo van a comer. Las moldaduras de fruta, de patatas, restos de verduras cortadas, todo esto les gusta. Por eso en los colegios donde tienen comedor sí que tienen un montón de este tipo de alimentos. Les gusta también mucho las cáscaras de huevo. Hay que tener cuidado con las cáscaras de huevo porque si no están muy bien picadas, las puede cortar. ¿Vale? Las lombrices pueden sufrir cortes por las cáscaras de huevo, pero también les gustan un montón. Aquí sí que da igual que estén cocidas o no. Pueden ser cáscaras de huevos cocidos, lo que le metáis. Luego el estiércol también les gusta mucho, pero en los colegios yo no lo recomiendo, ¿vale? Porque puede generar otro tipo de problemas asociados, igual que el abonado con estiércol, con estiércol que no esté tratado, porque hay estiércol que sí que viene libre de parásitos, pero muchas veces si lo cogemos a las cabras, caballos, ovejas o de alguien que tengamos cerca, puede venir con pulgas, garrapatas, piojos y de todo tipo de parásitos que no queremos en un colegio. Y os lo digo porque nos ha pasado, porque ha pasado ya, ¿vale? Que estaba lleno de pulgas y se genera un problemón. Y luego, ¿qué les encanta? El tomate. El tomate y la primavera hace que sea una explosión de lombrices lo que puede pasar en vuestra vermicompostera. Realmente no sé qué es lo que tiene el tomate, pero que hacen que se vuelvan muchísimo más fértiles y sirve mucho para potenciar cuando queremos reproducir las lombrices. Luego también es una fruta que tiene muchísimo contenido en agua, lo que va bien también cuando está seco o cuando el sustrato vemos que está un poco seco. Entonces meterle un par de tomates les va bien. Y el pelo también se lo comen. O sea, realmente los restos de casa, cuando barres en casa y demás, que hay polvo, pelo y demás, eso sí es bueno en la lombricompostera. ¿Y qué podemos echarle? Como veis ahí, pero con muchísima moderación. Los pozos del café, porque igual que a nosotros les pasa a ellas, que se alteran, pero su metabolismo y su masa corporal no tiene nada que ver con la nuestra, entonces se alteran mogollón. Eso se hace o se utiliza en invierno, cuando están más aletargadas, un poco para darles vidilla, sobre todo los reproductores de lombrices, para que cojan un poco de energía y se muevan. Os lo recomiendo hacerlo eso, en verano y en pocas dosis, no, sin pasarse mucho, ¿vale? Porque también les puede dar, iba a decir taquicardia porque tienen 5 corazones, pero sí que les puede alterar de más. Y luego el papel y el cartón lo digieren, pero es más complicado, sobre todo a la hora de tenerlo en pequeños espacios y en un colegio, la degradación del papel y el cartón va a ser muchísimo más lenta. Y luego también tenéis que tener en cuenta que tienen que ser papeles y cartones que no tengan tintes químicos, que a ser posible sean en blanco y negro si le echáis periódico y que el cartón sea sin colores. ¿Alguna pregunta de alimentación de las lombrices? En el material ponía que no se podía echar los desechos de la aspiradora, pero tú sí que has dicho que los de barrer sí. A ver, es que por eso lo pongo también aquí y un poco, y lo hablamos con prudencia, porque es que va a depender de lo que tengas en casa. Vale. ¿Vale? Porque muchas veces la aspiradora también va a tender a coger plásticos y
y otro tipo de basurillas. Entonces, Sí, que el por polvo, regla general, el polvo y el pelo, sí, el polvo normal, porque es algo orgánico. claro, el polvo Pero el normal polvo- sí, polvo, pelo, cartón, papel, sí, pero nos cortamos a la hora de decirlo más. Si yo no te voy a poder dar esta explicación del por qué, a la hora de ponerlo en un material, pues nos cortamos más de decirlo, ¿no? Porque Sí, las aspiradoras que puedes sacar de todo, y sobre vale. todo, y lo que pasa, pues muchos plásticos, y no sé si tendréis niños, pero en clase sí que lo veis, luego pues puede haber purpurina, puede haber restos de colores, es que puede haber de todo, ¿no? Vale. Entonces, por prudencia no, pero sin embargo el de barrer sí que es más normal que sí que se lo puedas echar. ¿Alguna pregunta más? ¿Queréis lombrices? ¿Os animáis a tener lombrices en el...? Ya os digo que no huelen, y a nivel didáctico a mí me parece un recurso bastante bueno, que se puede aprovechar de muchas maneras. Yo las he tenido criando, y mi hija, que tenía, bueno, ahora tiene 5 años, tenía 4, y eran sus mascotas, y las tenía que tener en su dormitorio. O sea que no es, que no genera suciedad por muchas veces que pensamos que puede producir, y sobre todo lo bueno es eso, que no tiene ningún olor. Si hay algún olor, algo va mal, ¿vale? Entonces, que de normal no genera ningún tipo de olor, y luego es un animal tan curioso, ¿vale? Porque si los 5 corazones, tienes 6 riñones, pues, o sea que hay cosas ahí que es muy diferente al resto a otros animales. Sigo. Para la vermicompostera, si os animáis a tenerla, tenéis que vigilar la temperatura, ¿vale? Que siempre esté por debajo de los 40 grados y por encima de los 10 más o menos, ¿vale? Que no se hiele. Normalmente si la tenemos en interior no se va a helar, si la tenemos en exterior, cubrirla de alguna forma. O en verano la pones a la sombra, y en invierno en un sitio que esté un poco más soleado, para que no se hiele la tierra, porque si la tierra se llega a helar, no pueden respirar, no se pueden mover, no pueden alimentarse, no pueden hacer nada. Ya, aunque ellas aguantasen, el medio no se lo permitiría. Y el tema de la comida, no las tenemos que sobrealimentar, porque ¿qué pasa cuando le echamos más comida de la que pueden ir digiriendo? Que al final siempre se van a ir a la capa de comida más fresca, porque es la que tiene más nutrientes, y no van a terminar de descomponer todo. Entonces, es bastante sencillo. Nosotros vamos mirando, si vemos que tiene poco de lo que le hemos echado, pues le echamos un poco más. Si nos vamos a ir y van a estar un mes incluso sin mirarla o algo más, pues ahí sí le podemos echar algo más de exceso de comida, y sobre todo aquella que también tenga agua. Pero lo normal es, nada, es una primera capa, y cuando ya vemos que esa primera capa está desapareciendo, le podemos volver a echar. Y bueno, lo que decía, que si no va a estar sin vigilancia, pues ahí le echáis un poquito más. Vamos, que no se mueren, que yo he estado casi 2 meses sin mirarlas y estaban perfectas y encantadas de la vida sin que nadie les abriera la caja. Pero entiendo que entonces tienen que estar en el interior, ¿no? No pueden estar fuera. Lo ideal es que estén en el interior, por eso te decía que si las ponéis fuera tenéis que vigilar más la temperatura. Tenéis que ver que ni les da un sol excesivo en verano, porque fácilmente van a alcanzar más de los 40 grados, casi estén donde estén, salvo, no sé, el interior de Galicia y Castilla y León, que no haga tanto calor en verano, pero ya con las temperaturas que se están registrando yo no me arriesgaría. O sea que en verano a la sombra y en invierno en zonas al sol. A ver, si al final, si queremos tener lombrices, lo ideal es tenerlo en un recipiente o algo que lo podamos mover, ¿vale? Porque no es lo mismo que una compostera tradicional. En la compostera normal, la de restos vegetales, ahí vamos a echar de todo, menos alimentos cocinados, vamos a echar ramas, vamos a echar cítricos porque no pasa nada, ¿vale? Es un poco diferente. Aquí tenemos que tener cierto cuidado con las lombrices, y entre ellos tenemos que mirar el tema de la temperatura. ¿Qué pasa? Que cuando hay más de 40% de humedad relativa,
como viene aquí, que van a tender a huir, se van a escapar de donde estén. Y si se escapan y se quedan al aire, van a morir irremediablemente. Si tú las tienes en interior y se escapan, tienes muchísimo más margen también. Esto pasa muchas veces, tanto la humedad como la temperatura pasa cuando fuera hay tormenta, ¿vale? Dentro se condensa muchísimo más. Y lo que hace el aislante, pues casi que lo invierte, ¿no? Y dentro del recipiente va a hacer mucho más calor que fuera, por esa inversión térmica que está produciendo la misma tormenta. Eso me ha pasado a mí. Habrá sitios donde hace más calor y más humedad, ¿no? Por ejemplo, en Canarias no tenía ningún problema, tenía un contenedor grande, casi ni sin tapa, pero solo con la humedad del ambiente y la temperatura media que todo el año, y no solía bajar de los 14 grados, pues casi igual ni las miraba y se mantenían bien. Eso ya tenéis que ver el sitio donde estáis, las condiciones climatológicas que tenéis. Pero una compostera normal sí que podría estar en este tipo. La compostera sí. Vale. Realmente, a ver, si la pones en zona de sombra en invierno, pues tienen más probabilidad de que se te hiele. Sí. Entonces, el proceso de descomposición es más lento. Si la tienes que le da mucho el sol en verano, lo que va a hacer es que va a perder mucho la humedad, la tienes que regar más a menudo. Simplemente, pues eso, hay que ver qué condiciones atmosféricas tienes, sí, y en función de cómo sea, tendrás que hacer una cosa u otra. Pero la compostera normal no es delicada en ese sentido. Vale. Tiene los requisitos de que es mucho mejor que esté en contacto con el suelo, que tenga una parte que esté aireada y que no le dé la luz, y mantener una temperatura constante. Bueno, constante. La suficiente como para que haya esa degradación natural de la biomasa. Estable, vale. Gracias. Yo, Bea, si he entendido bien, o sea, tener una vermicompostera es para extraer el líquido, ¿no? O extraer el humus, pero para tener lombrices de suelo no son estas lombrices, ¿no? O sea, la finalidad no es criar estas lombrices para pasarlas al suelo, no. No. Esas son otras. No, porque se te van a morir. Vale. ¿Vale? Las lombrices de tu huerto, de tu suelo, si tienes el huerto en el suelo, si el suelo está bien, vendrán solas. Vale. No vienen solas exactamente, porque no me vayan dando, pero aparecerán solas. Y si lo que quieres es introducirlas, ¿vale? Lo ideal es buscarte un sitio donde sepas que hayas, que cavar la tierra, ¿vale? Cogerlas y llevarlas ahí. Pero lo que os tiene que quedar claro es que las que cojáis del suelo, que vayan al suelo, las que compréis a la lombricompostera, y que no vayan de la lombricompostera al suelo. Y si no es suelo y son bancales y tal, ¿conviene tenerlas, ponerlas o no? Sí, da igual. Si tiene profundidad suficiente, vale. Está bien. De hecho, si tenéis en vuestro huerto tenéis lombrices, es de lo mejor que os puede pasar a nivel de suelo, ¿vale? Porque lo va a mantener muy bien de nutrientes y va a servir también para la cadena trófica. Vais a tener pajaritos con control, vais a tener menos problemas de otro tipo de gusanos en el suelo. O sea que realmente tener lombrices en el suelo es el ideal. ¿Algo más? Pues empezamos con los tratamientos. Vale, las pócimas. A mí esto me encanta. La fitopatología me gusta mucho tratar enfermedades, me gusta hacer los tratamientos, he trabajado haciendo tratamientos y es raro, no me gusta si no es ecológico, ya os lo digo, aunque lo he tenido que hacer. Yo soy forestal, ¿vale? Por si no sé si lo habréis leído por ahí o no, y en forestal hacemos muy pocos tratamientos químicos. Y luego a nivel personal he tenido un huerto de 2.000 metros cuadrados que comercializábamos, y ahí es donde prácticamente he aprendido todo. Lo he tenido en Canarias, en la isla del Hierro, y ahí claro, teníamos todo el año para plantar de todo, ¿no? Y aprendí un montón, y todo el tema del tratamiento natural de las plagas me gusta mucho. Y aquí os voy a poner unas pocas, hay más, ¿vale? Pero estas son las que hemos considerado como más sencillas, eficaces y que podéis hacer en el colegio. Para hacer un enraizante, empezamos de la base. Tengo muchos profesores de biología en el curso, pero hay otra gente que no tiene por qué saber ni siquiera qué es un enraizante.
¿vale? Un enraizante es un producto que vamos a utilizar para fomentar el enraizamiento, el desarrollo de las raíces. ¿Cuándo vamos a utilizar esto? Cuando nos toque hacer los trasplantes. Si compramos la planta que viene en cepellón, nos va a venir muy bien para cuando la pasamos al suelo. También nos va a venir muy bien cuando hagamos semilleros o plantemos semillas, un poco para potenciar, ¿no?, las hormonas del desarrollo de las raíces. En general, esta receta mal nunca nos va a hacer. Si nos hace algo va a ser bueno, ¿vale? Pero no nos va a proporcionar nada malo. Así que si os acostumbráis a hacerla, pues es genial, porque ya, como ya os digo, no va a proporcionar nada malo, sino solo beneficios. Y en un momento dado, aunque no funcionase como enraizante, porque se resistiese la planta que la estamos poniendo, pues os va a aportar nutrientes, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Se hace con lentejas, ¿vale? Aquí ponemos que mezclamos la lenteja, la metemos en agua y la dejamos germinar. Realmente lo importante de aquí es que germinen. Si queréis, podéis hacer un experimento en el colegio con los típicos, ¿os acordáis que de pequeños poníamos los algodones con la lenteja y la habichuela y demás? Y ahí enraizaba y veíamos el desarrollo de las raíces. Eso lo podéis hacer. En el momento que las lentejas empiezan a brotar, ¿vale?, generan una hormona, que en este caso es la leucina, sí, que lo que hace es fomentar el desarrollo de las raíces, a sí misma y a otras plantas. Por eso, esta receta es una receta que se utiliza muchísimo en viveros ecológicos, hortícolas, forestales, de todo tipo, porque es muy eficaz, realmente muy eficaz. Os puede servir también para las plantas de casa, cuando hacéis un trasplante, cuando cogéis un esqueje. Esa es la mejor forma. Lo que pasa es que en huertos no se suele utilizar mucho los esquejes, ¿vale? Normalmente o ya vienen hechos los... Aquí no me sale ahora. No me sale la palabra. Cuando metemos el tallo de una planta en la raíz de otra. Bueno, el patrón con la planta y cuando injerto, queremos... ¿no? El injerto, sí, gracias Marga, que no me salía. Que normalmente ya lo vamos a comprar con los injertos, pero que se utiliza mucho esta receta, ¿vale? A nivel profesional también. Y como veis es bastante sencilla. Un puñadito de lentejas que germinen, ¿vale? Las trituramos, las mezclamos con agua y a mí personalmente me gusta echarla con pulverizador. Pulverizar la zona donde o hemos puesto la semilla o donde hemos hecho el trasplante. ¿Alguna pregunta? Ir parándome, yo lo digo, pero... A nivel de nutrición, ¿qué podemos utilizar? Y esto sí que es fácil en un colegio y también es bastante efectivo. Las cáscaras de los plátanos. El plátano es una de las frutas que más se suele llevar a los colegios y de viajes en general. Y el plátano es algo que le encanta a las lombrices, le encanta a la tierra y a las plantas. Nos va a aportar potasio en grandes cantidades, no solo cuando no lo comemos nosotros, también lo hace con las plantas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Picando las mondaduras de plátano. Como digo, si no las quieres picar también va a funcionar, pero normalmente cuando está picado la liberación de los nutrientes es más sencilla, ¿vale? Y lo vamos a hervir en agua. Y con ese agua es con lo que vamos a regar o pulverizar nuestras plantas, ¿vale? Luego hay huertos de todo. Hay huertos con ejemplos que se va a tener que hacer con un pulverizador porque no hay otra opción, y hay huertos que tienen hasta un venturi con un depósito, se lo meten ahí y la fertilizan con el goteo. O sea que hay un poco cada uno sus recursos, pero esta receta tampoco en exceso os va a producir ningún tipo de problemas, porque es muy difícil que se dé en exceso, y os va a beneficiar mucho a la planta, sobre todo al desarrollo de las hojas y luego después de los frutos. ¿Alguna pregunta? ¿Y Pero que poco habladores. la frecuencia de esto o es al principio? O... A ver, los nutrientes, bueno, ahora vamos a hablar un poco también de frecuencia, de hacer un calendario,
¿vale? Igual que al principio cuando nosotros vamos a hacer el trasplante, cuando vamos a semillar y demás, nos interesa mucho que haya nitrógeno suficiente en la planta, porque el nitrógeno es lo que va a hacer que la planta crezca con fuerza hacia arriba. Ese primer empuje lo va a tener el nitrógeno y nos lo va a dar el nitrógeno, que es uno de los principales nutrientes. Bueno, los macronutrientes que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio son los que más tiene que tener la planta. Los otros ya son variables y nos los va a aportar principalmente el suelo. Como os digo, el nitrógeno va a ser ese empuje que necesita la planta de primeras, y luego el fósforo y el potasio van a ser principalmente para el desarrollo de hojas, de flor y de fruto. Eso no quiere decir que no necesite más nitrógeno, pero como que va tirando cada vez de unos o de otros. Entonces, para el desarrollo de hojas se suele utilizar más el potasio. Así que si le tenemos que poner una fecha, pues lo podemos hacer el nitrógeno, que el nitrógeno no va a ser con nuestro lisiviado de lombriz, principalmente, o con estiércol, o abono, el estiércol ecológico que viene ya preparado, ese está libre, que lo venden, ese ya está libre de parásitos, pues con eso podemos abonar, sobre todo al principio, y también lo vamos a poner en el trasplante, nos interesa que tenga muchos nutrientes. Y si le queremos hacer el aporte de fósforo con el plátano, lo vamos a hacer pues cuando lleven más a lo mejor un mes plantadas, o cuando ya ha cogido, se ha sentado bien la planta y queremos que desarrolle hojas, sobre todo en acelgas, lechugas, espinacas, las aromáticas, el perejil, la rúcula, cosas que nos comemos la hoja. Hay una compañera que pregunta por el chat porque no le funciona el micrófono. Vale, es que no lo veo. ¿No ves el chat? Espera, te lo leo. A ver, Dice, ¿es necesario hervir el plátano o si lo metemos en un bote con agua, ese agua ya sirve? Gracias. lo ideal es servirlo, ¿vale? Si lo hervimos vamos a exprimir más los nutrientes. Si no lo quieres servir, lo que tienes que hacer es dejarlo macerar en el agua pues mínimo una semana y luego triturarlo. Lo trituras y lo cuelas y ahí sí podría servir, pero si lo pudiese servir casi un poco mejor y el agua va a ser más fácil de que lo adhiera. Claro, Pero vamos, que se puede. Incluso si tiras los plátanos ahí picados en la tierra, también te va a aportar fósforo. Esta pregunta ya es mía, porque claro, en el cole, como esta parte, ¿cómo la podríamos hacer? La de hervir y todo eso. Si lo queréis hacer allí, pues si lo queréis hacer allí es muchísimo mejor macerarlo. ¿Vale? O lo llevamos hecho, ¿no? De casa o lo hierven en casa. Porque claro, yo no sé hasta qué punto pues eso, tenéis disposición de tener un hornillo y hacerlo de forma segura. Es que eso es que depende tanto del centro, ¿vale? Porque hay sitios donde tienen laboratorio y lo hacen en el laboratorio, por ejemplo. Y si solo es de educación infantil y primaria, pues a lo mejor no se quieren arriesgar a tener ese tipo de cacharros allí y llegarlo a esa temperatura. Pero realmente son 5 minutos de hervido, que no es ninguna locura. Y si no, pues eso, que lo piquen los niños, que se quede a lo mejor una semana en el agua, luego que lo muevan bien y ya está, y se echa. Tampoco pasa nada, incluso muchas veces dejemos que lo filtramos y demás, porque luego es más sencillo de si lo vas a echar con un pulverizador. Pero si lo vas a echar directamente en una regadera o en el suelo, no pasa nada, ni siquiera se está filtrado. Esos restos vegetales van a hacer otro aporte también, y en otros sentidos, ya no solo en potasio, sino que también a nivel estructural en el suelo. O sea que cualquier resto vegetal que tengamos en el suelo nunca va a estorbar, no va a venir nada. No os comáis la cabeza de que si no tiene que estar filtrado, de que si me queda aquí, no pasa nada. Tened en cuenta que son plátanos, no le va a hacer nada malo tampoco. Ni os vais a pasar. O sea, muchos plátanos tendríais que poner, ¿vale? Si encima si los pones crudos o macerados, para que os paséis y tenga exceso de potasio. Es muy difícil, ¿vale? Eso pasa con los abonos químicos, principalmente. ¿Alguna más?
Pues sigo. Purín de ortigas. Este es uno de mis preferidos. Por todo, por el riesgo que entraña, por la planta que es, ¿vale? Por los beneficios que produce, porque son muchos, ¿vale? Aquí nosotros hemos puesto los dos principales, que es plaguicida y fertilizante. Tiene muchísimos inconvenientes, pero con la misma también es divertido. No sé, a mí me gusta mucho. Porque la ortiga, que sepáis que donde tengamos ortiga, ¿vale?, es un bioindicador de que ese suelo donde está saliendo tiene alto contenido en nitrógeno. Entonces, cuando veáis que hay ortiga, dices, uy, este suelo es bueno. ¿Vale? Pues si también queréis coger un poco o si necesitáis rellenar una maceta o algo, ese suelo va a ser muy bueno. La ortiga, hay que tener mucho cuidado cuando se coge. La primera vez que la tocas no te va a ortigar, pero la segunda te puede hacer de todo. ¿Qué es malo? No, para nada. De hecho, estimula muy bien el riego sanguíneo, o sea, que tiene muchos beneficios médicos, pero es muy, muy molesto. Y yo no quisiera tener a niños gritando, rascándose y convirtiéndolo en algo peor. O sea, que hay que tener cuidado. ¿Cuándo se coge la ortiga? Cuando está en floración. Es cuando más eficaz va a ser esta planta para los tratamientos. Cuando está en flor. ¿Y cómo lo hacemos? La vamos a macerar, ¿vale? Las proporciones no me sale ningún ejemplo de una que no sea así. Siempre suele ser a 1 parte por 10, ¿vale? En litros o en lo que sea, siempre es 1 por 10 del depósito. Si tenemos 10 litros de agua, 100 de ortigas. Si tenemos 1 litro, 10. ¿Cómo lo hacemos? La cogemos y la ponemos en el depósito que vayamos a utilizar. Podemos hacerlo de 2 formas. O la dejamos 24 horas, ¿vale? Y ese agua nos va a servir como plaguicida, es bastante potente, sigue urticando ese agua, o sea que también hay que tener cierto cuidado, no va a ser igual y muchísimo menos que tocarla directamente, pero puede. Y la vamos a pulverizar sobre las hojas, en el haz y en el envés, sobre la planta, si lo que queremos es utilizarla de plaguicida. Espanta todo tipo de insectos. Su eficacia también es reducida. O sea, no podemos pretender que esté 2 semanas funcionando esto. Nos va a durar, pues más o menos, tirando muy por lo alto, 1 semana. Luego tenemos otra forma de utilizarla, que es como fertilizante. Al igual que el purín de ortiga, este puede ser el segundo mejor fertilizante a nivel natural que podamos preparar en casa, de los que tenemos a mano. ¿Cómo se hace fertilizante? Lo vamos a dejar macerar, pero esta vez en vez de 24 horas va a ser 1 mes. O sea, nosotros, por ejemplo, lo hacíamos en un depósito grande con tapa, metíamos kilos de ortiga y ahí se mantenía durante 1 mes. Otra forma es en una garrafa de agua, meterlas, ¿vale? Y se dejan ahí macerando durante 1 mes o más. Realmente puede estar más, pero al mes ya la vas a tener lista. ¿Qué tenemos? Que si en este periodo de 1 mes, cuanto más se acerque al inicio, o sea, cuanto menos tiempo esté, más plaguicida y menos fertilizante va a ser, y cuanto más se acerque al mes, más fertilizante va a ser y menos plaguicida. Entonces ahí tenemos que jugar un poco con lo que queramos hacer en nuestro huerto, las necesidades que tengamos, ¿vale? Si lo queréis utilizar de fertilizante, este solo se utiliza 2 veces en toda la temporada. Igual que el lisiriado de lombriz, perdón que no lo he dicho antes. No se puede utilizar más porque quemaría las plantas. Son tan potentes que lo tenemos que echar antes de plantar, y si queremos hacer un segundo abonado sería a mediados del ciclo más o menos. Pues si lo hacemos en enero o febrero, antes de las primeras plantaciones y que se asiente bien el nitrógeno en el suelo, bueno, y que no se os pierda mucho, la vamos a hacer justo antes de esas plantaciones, como 1 semana antes, ¿vale? Y luego más o menos a media de ciclo, que sería como en mayo, y ya no más, ya no necesitaría más.
Si tenemos otro tipo de abonos como el estiércol, nos ahorramos la segunda dosis. Y el lixiviado de lombriz también. Luego, si queréis apuntar, por ejemplo, a las cebollas y a los ajos, ahí sí podemos echarles más, porque les gusta mucho, sobre todo lo que más les gusta como fertilizante es la urea, les va a gustar más el estiércol, pero este también les va muy bien. Y normalmente lo que lo vamos a utilizar va a ser de plaguicida, y yo siempre recomiendo ir alternando. O sea, a lo mejor una semana voy a echar purín de ortigas y otra semana voy a echar el de ajo, que ya diré cómo se hace. Entonces así vas alternando los dos plaguicidas y los insectos no se acostumbran tan rápido, porque ellos enseguida, porque el rechazo es mucho por el olor, la ortiga también sigue orticando un poco, pero ya como os he dicho que menos, y con el tiempo va oliendo menos y va haciendo menos efecto. Entonces, más o menos cada semana, pues alternas uno u otro. Una pregunta. Las ortigas, claro, al tener ciclo natural y cogerlas, ¿se pueden secas y utilizarlas cuando las necesites o tienen que ser siempre frescas? Frescas, con flor. Lo que sí puedes Entonces, hacer es guardar el macerado. Es que tú ten en cuenta que también lo más probable es que tú las utilices cuando ya el ciclo vegetativo también esté activo. O sea, las puedes utilizar sin flor. Cuando mejor van a ser con flor. Pero lo que puedes hacer es, en vez de echarlo antes del ciclo de la planta, lo que puedes hacer es antes del ciclo de invierno y guardarlas si las coges en verano, que también van a necesitar bastantes nutrientes porque las plantas no van a tener tanto sol tampoco. Eso ya es un poco, es que jugar con donde viváis, porque la ortiga tiene un ciclo muy amplio. Y hay épocas en las que sí es muy fácil coger la flor, hay épocas en las que no es tan fácil. Pero si no la cogéis en flor, pues simplemente con saber que va a tener un poco menos de eficacia, pues a lo mejor coges más cantidad. Al final esto siempre es un poco a ojo, ¿vale? Sí que está estudiado científicamente, pero luego cada huerto y cada hortelano tiene sus truquillos. Y yo, por ejemplo, lo que hacíamos cuando no estaba en flor en invierno era coger más cantidad. Pero aún así, si no le haces un análisis de laboratorio, tampoco te haces una idea muy bien de exactamente de los nutrientes que estás echando, y todo termina por el método de la observación, de ver qué me está funcionando, qué no, y las plantas igual, ¿no? Hay ciertas cosas que tú puedes ver los nutrientes que carecen por los síntomas que te están dando. Entonces, si lo haces de forma natural, lo que le aportes te puedes pasar o puedes no llegar, pero al final eso solo lo vas a saber con la observación de la planta. No sé si te he contestado. sí, no, es por eso, porque yo las que tengo por aquí cerca sé cuándo está en flor y suele ser en verano. Entonces, sí, pues para plaguicida sí, te viene bien, pero ya para pues lo que dices tú, en enero y tal, pues ya ahí eso, o Sí, pero guardas el macerado o... claro, pero ahí, por ejemplo, la puedes utilizar para el fertilizar el huerto de invierno. El lixiviado de lombriz lo puedes utilizar para el de verano, porque además es mejor y requiere más de nutrientes, y es cuando lo puedes tener. Y para el huerto de otoño, el de invierno, pues puedes utilizar el del purín de ortiga. Vale, ya, gracias. Pues sigo aquí. Fungicidas. Creo que sabemos todos, ¿no? Fungicida para los hongos. Lo primero que os tengo que decir con los hongos, si los veis en el huerto, ya vamos tarde, ¿vale? Son muy difíciles de controlar, son muy difíciles de gestionar. No os comáis la cabeza, son huertos educativos, ¿vale? No son huertos que queramos una producción y que nuestro sustento dependa de la producción de este huerto, porque los hongos son muy, muy, muy difíciles de tratar. Vamos a tener hongos que van a resultar inocuos para la producción y otros que se van a cargar nuestras plantas, ¿vale? Y os digo que vamos a tener porque es muy fácil tenerlos. Y no os comáis la cabeza. Al final lo que yo suelo recomendar es, tienes un hongo, arranca la planta, echa ceniza donde estaban las raíces y olvídate, y pon otra. Y ya está, ¿sabes? No le deis un exceso de preocupación ni un exceso de celos
porque puede ser una pérdida de tiempo y estos huertos tienen en la época escolar, ni siquiera a veces están en verano. Y cuando más se van a dar estos hongos van a ser en primavera, que es cuando más humedad hay y todavía no hay tanto sol y las temperaturas no son tan altas, y en otoño es cuando más los vamos a tener. Entonces en otoño estamos preparando otras plantaciones, que no hay tanto problema, y si se nos da ya en primavera, pues igual no merece la pena salvarla o intentar salvar la planta. Pero ya os digo que a nivel profesional, cuando hay hongos, se trata de otras formas, aunque sean ecológico, pero ya nos metemos en otras cosas que no suelen ser estas recetas tan sencillas, ¿vale? En una planta de interior sí es más fácil de tratar, y luego también depende del hongo, porque hay algunos que son fáciles. Si tenéis algún problema con el hongo, igual no os cortéis, os hacéis una foto y nos la mandáis y nosotros os decimos cómo tratarlo de forma puntual o si tenéis que arrancar la planta. Esta receta es con leche. Se queda con leche porque es muy genérico y porque a una compañera mía le gustaba mucho así. Yo siempre lo he utilizado, ¿vale? Y a nivel profesional funciona muy bien para la prevención. Por eso todo lo que os decía, esto es más prevención que tratamiento en sí. El suero de leche. No la leche en sí, sino el suero de leche. La leche no va a funcionar, pero nos pasaba lo mismo que con las ortigas sin flor. Va a tener menos rendimiento. Si nosotros vamos a alguien que produzca quesos, algún ganadero que tengamos por ahí cerca y que haga quesos y que nos dé suero de leche, eso va a ser muchísimo mejor que cualquier otro lácteo que ya esté tratado y que venga diferente. No siempre es fácil, por eso nosotros ponemos la leche. En una ciudad es muy difícil conseguir suero de leche, pero en un pueblo pequeñito siempre suele haber algún ganadero y además como colegios suele haber algún tipo de contacto o algo. O con el mismo líquido que sale si tomáis leche fresca que se va lixiviando, pues nos puede servir, ¿vale? Lo mezclamos con agua y bicarbonato. El bicarbonato va a ser para regular el pH del suero y también el neutralizarlo con la tierra. Por regla general, ¿vale? Pero igual, con esto tampoco os matéis la cabeza. 8 partes por 2, mirad, se me había olvidado este ejemplo, pero este es un ejemplo que no es 10-1, este es 8-2, ¿vale? Y lo podemos poner en el suelo, pulverizar en nuestras plantas, en el haz y en el envés. Ya os digo, esto de forma preventiva funciona bien. El suero de leche funciona bien a modo preventivo. Si veis el hongo, hacerle una foto y nos la mandáis, porque va a haber hongos que hay uno que se llama la negrilla, que va a ir asociado con hormigas y pulgones, y la amenaza donde está va a generar una negrilla muy normal en las plantas de interior, y este es muy fácil de tratar. Los pulgones también son fáciles de tratar, que no es todo muchas veces ni tan complicado ni tan sencillo, pero lo que os digo que no os compliquéis la vida vosotros, y si tenéis un hongo ya ahí manifestado, nos olvidamos de la planta y a por otra. Antihormigas, el terror de los huertos. Realmente la mayoría de las veces no hacen ningún daño, ¿vale? A nuestras plantas. El daño que pueden producir como más severo, hay dos. Que aireen, que sea un hormiguero demasiado grande y deje las raíces de la tierra al aire, sin que nosotros lo veamos. Pero que tengan demasiado aire y no puedan absorber nutrientes. Eso va a debilitar muchísimo la planta. Pero no he visto casos de que la llegue a matar. Y otro problema que tiene, que para agricultores y hortelanos sí es más jorobado, es el tema de las hormigas. Las hormigas de los pulgones, perdón. Las hormigas tienen asociado todos los sílfidos y se los llevan. ¿Os acordáis de la película de Bichos? Que la reina tiene un pulgón de mascota. Pues viene de ahí. Porque los pulgones limpian a las hormigas y se suben en ellas y ellas les transportan a las hojas, donde en estas hojas los pulgones generan una melaza que es dulce, que les encanta a las hormigas. Entonces trabajan de forma conjunta.
ellas les transportan y reciben el servicio de limpieza y alimentación. Porque esta melaza, ya te digo, es uno de los alimentos que más les gusta. Entonces, tienen esa asociación. Pero ¿qué pasa? Que los pulgones generan una melaza que les encanta a las hormigas, pero destrozan las yemas apicales de nuestras plantas. O sea, los pulgones pueden hacer muchísimo daño a una planta. Sobre todo cuando ya se descontrola la población, van comiéndose la yema apical y todos los tallitos que son más tiernos y, bueno, que si no nos damos cuenta pueden acabar con nuestra planta. Y al mismo tiempo esta melaza, en la superficie de la hoja, si hay temperaturas medias pues entre 28, 34, 35 grados y no les da mucho el sol y demás, va a generar un hongo que es la negrilla. ¿Cómo vamos a evitar? Vamos a intentar evitar el origen, que son las hormigas. Y en esta receta que os doy es muy sencilla, que son los pozos del café. Eso en todos los colegios también seguro que hay. Estos pozos de café los vamos a poner en los hormigueros, en la entrada del hormiguero. No es letal, no va a acabar con ellas. Esto es una labor de consistencia. Veo un hormiguero, se lo pongo. Veo que salen por otro sitio, se lo pongo por otro sitio. Otra cosa que a mí me gusta mucho, que yo la utilizo incluso en casa, es la tierra de diatomeas, ¿vale? Es una harina hecha de crustáceos y a mí me funciona. En general funciona muy bien. Yo la utilizo porque a mí me gusta mucho cómo funciona. Ahora cuando lo explique es un poco cruel, no nos vamos a engañar, pero es bastante efectiva con las hormigas. Y es este polvo que os digo, esta harina de crustáceos, lo que hace es les impide la movilización mecánica, se adhiere al exoesqueleto de las hormigas y llega un momento que no se pueden mover, ¿vale? Se genera como una fricción y no pueden moverse. Pero es un material que no es tóxico, que aporta calcio al suelo, que incluso es apto para consumo animal y humano. Hay gente que la toma, yo no lo recomiendo, pues no lo puedo recomendar, pero lo que quiere decir que es inocuo y tiene muchísimos usos. Y entre ellos es este. Inconveniente, pues que no solo las hormigas tienen exoesqueleto, hay otros animales que lo tienen. Entonces, si lo queréis poner como muy localizado en el hormiguero en sí. Y hay que ser también un poquito, hay que tener tesón, pero es más efectivo que los pozos del café. ¿Algo más de las hormigas? Hay muchos más trucos, ¿eh? Igual. Si no, os animo a buscar. Yo tengo huerto particular, sin ser colegio y tal, y al principio estaba harto de las hormigas, y al final pues le he dado la batalla por perdida. Entonces tengo un par de arbolillos, un cerezo y un melocotonero, y como estaba harto de que me subieran las hormigas a los melocotones, pues les pongo unas bandas adhesivas en el tronco y evito que suban. Pero bueno, es lo único que he podido hacer. Ya de lo demás no me ha funcionado nada. Un medio físico. Sí. Pues mira, también puede ser, bueno, es que lo digo, pero es que pueden caer otros escarabajos y demás con la tierra de diatomeas. Pero sí, si es un sitio amplio donde no localizas el hormiguero, pues es una buena fórmula. La sal tampoco les gusta, pero tampoco vamos a llenar de sal el suelo. La cerveza también les causa cierto rechazo, pero esa idea en los olivos también se utiliza bastante, incluso la cal, o sea, encalar los árboles, que es algo que se ve mucho y dices, ¿y eso para qué será? Aparte de que les protege del calor, está pensado para las hormigas también. Los caracoles, otro sufrimiento. Nos encantan los caracoles, pero en el huerto no. ¿Vale? Porque se nos comen las hojas. Y esta receta que os ponemos aquí es cáscara de huevo, bastante picadita, pero no molida del todo. ¿Vale? Y es también una barrera física, porque simplemente los caracoles cuando quieren pasar por encima se cortan. Entonces no lo van a hacer. O sea, la banda de huevo pues tiene que ser un poco anchita, 2 centímetros más o menos, ¿vale? Para que sea efecto, que cuando el caracol o la babosa se dé cuenta, pues
no lo haya cruzado ya. Y a mí también me gusta la ceniza, poner ceniza alrededor, no les gusta nada tampoco. Luego hay otras trampas que es con cerveza, ¿vale? Un plato con cerveza, también se van a ir allí. La sal la odian porque les deshidrata. No sé si habéis hecho algún experimento de pequeños echándole sal a los caracoles. Yo adoro los animales, pero de pequeña he experimentado y no es muy agradable. Pero la sal no la van a rechazar totalmente. Los caracoles pueden ser un problema. Pero también los podemos poner en un lado y alimentan a pájaros y a erizos. Si tenéis erizos en vuestros huertos, pues van a controlar los caracoles. A ver, y el agua de ajo, o purín de ajo, que también se le llama. El ajo es bueno para todo y para todos, siempre. Es uno de estos alimentos que siempre vienen bien. Y como os decía antes, es un poco equivalente, no es tan fertilizante, este es el número 3 de fertilizante y el número 2 de plaguicida, pero es el número 1 en bactericida, ¿vale? A nivel sistémico, que es que funciona desde dentro de la planta, que lo adhiere en las raíces y funciona desde dentro, es el mejor. ¿Cómo lo vamos a utilizar? La receta, como bien podéis ver ahí, es los ajos, yo no los trituraba, yo echaba directamente las cabezas de ajo, pero va a ser mejor, seguramente, pero no, como yo lo hacía en garrafas de 5 litros y pues triturarlo a veces es complicado si no lo hace fuera. Y tenemos las dos recetas. Si lo queremos de pesticida, lo vamos a utilizar pesticida y bactericida. Como mejor va a funcionar es al principio de la maceración. Y fertilizante y bactericida, que sigue funcionando también bastante bien, es cuando ya lleva un mes. Más o menos la proporción, lo que veis aquí, 50 gramos de ajo por 2 litros de agua. Nosotras echábamos pues 4 o 5 cabezas de ajo en una garrafa de agua, un poco a ojo, ¿no? Y funcionaba. Y luego lo que vamos a hacer es pulverizar sobre las hojas. También podemos regar, porque ya digo que es sistémico. El ajo tiene una cosa buena y una cosa mala. Funciona muy bien, es asequible, se puede hacer, pero al ser sistémico, que es por lo que es tan eficaz a nivel bacteriano, también le va a dar cierto sabor a nuestros alimentos, que no tiene por qué ser malo, pero yo he probado tomates con cierto saborcito a ajo, ¿eh? Y a mí personalmente me gusta, pero es algo que hay que tener en cuenta, que si fertilizamos con ajo, puede coger ese aroma y ese cierto sabor, ¿vale? También hay que echar mucho, pero si vais alternando una semana ortiga y otra semana ajo, puede que llegue a que pase esto, pero que en ningún modo va a ser, que no va a ser una zanahoria con sabor a ajo, va a tener un poco ese olor, pero es que lo mismo nos pasa a nosotros si comemos ajo todos los días, que olemos a ajo, ¿vale? Porque no sé, realmente no sé exactamente cuáles son las propiedades que tiene, que producen este olor, pero sí que lo cambia. Y a nuestros vegetales también les pasa lo mismo. Y por eso lo que os recomiendo es que lo vayáis alternando. Una cosa os tengo que avisar, ¿vale? Del ajo y del purín de ortiga. No conozco la naturaleza, y os lo digo en serio, y yo en mi tiempo libre, antes lo hacía trabajando en esto y ahora lo hago en mi tiempo libre, sigo rastros de animales, ¿vale? Me encuentro animales muertos, me encuentro muchas cacas, pero el olor que desprende el purín de ortigas y el purín de ajos no es comparable. Huele peor que un cadáver. Os aviso, ¿vale? Son muy buenos, son recetas muy buenas, puede ser muy divertido que huela tanto, pero de verdad que es apestoso, o sea, huele fatal, pero fatal, ¿vale? Para que luego no digan, joder, vea lo que me ha dicho y mira la que me ha liado, ¿vale? Yo os aviso, son buenas, son fáciles de hacer, efectivas
y que yo creo que hay que hacerlas, pero que sepáis que apestan. Cuanto más tiempo esté macerando, más va a apestar. Sobre todo el ajo. O sea, lo del ajo es asqueroso. Pero la ortiga no huele mejor. Y realmente si maceráis tomate, el tomate también apesta y también tiene otras funciones, no las hojas de los tomates. Pero que sepáis que tiene ese hándicap, ¿no? Que huele fatal. Pero que yo cuando lo he hecho con los niños nos reíamos, ¿no? Igual en su casa luego no tanto, pero ahí sí que nos reíamos. Y ahora vamos a hablar de medios físicos, como puede ser pues, lo que decíamos de la cerveza y lo que estaba hablando Joaquín de la pega y demás, que también se utiliza. A mí siempre me da un poco de miedo también la pega porque pueden caer salamanquesas y otro tipo de insectos e invertebrados y siempre me da mucho respeto. Vale. Bueno, me colé un poco, pero vamos a hablar de todos los medios físicos y todos los elementos naturales que tenemos a nuestro alrededor que nos pueden proteger. En este caso, ¿vale? A nivel biodiversidad, aquí os pongo un ejemplo en este caso son insectos y tenemos un acértido y una mariposa. Bueno, son todos insectívoros menos la lagartija. Insectos, perdón. 6 pares de patas, 3 pares de patas, demás, que los biólogos saben mucho más de esto que yo, pero sí que tenéis que identificarlos bien, ¿vale? Estos son los más comunes que vamos a encontrar en nuestro huerto. Tenemos las mariquitas, las famosas mariquitas. Siempre ponemos esta es la famosa, la de 8 puntos, ¿vale? Esta es de las mejores, pero no nos confundamos, no todas las mariquitas son depredadoras. Normalmente las de 5 y 8 puntos rojas, sí, pero hay una que es amarilla con puntos negros, que esa no es depredadora, que se come nuestras plantas. Esta lo que va a hacer, que es la más común, luego bichead un poco por internet y buscar larvas de mariquita, para que no la confundáis tampoco, porque la larva de mariquita no es tan bonita, es bastante monstruosa, y muchas veces la confundimos con otros insectos y pues es un error. Porque si la mariquita come muchos pulgones, que principalmente es lo que le ataca, la larva come 3 veces más. Entonces nos interesa que haya más larvas casi que adultos. Tenemos las avispas, depredadoras donde las haya. O sea, le dan a todo, se lo come todo, hasta un salchichón si se os cae por ahí. ¿Vale? Las avispas nos gustan mucho, tienden a ser un pelín violentas, pero son fáciles de evitar. Nadie quiere en su huerto un avispero, ni en su casa, ni en su colegio, muchísimo menos, ¿vale? Pero tener esa conciencia de que vamos a eliminar el avispero que tenemos en nuestro huerto, pero vamos a intentar tolerar la presencia de avispas en entornos cercanos, porque controlan muchísimo polillas, otros insectos que son depredadores, los gusanos, por ejemplo, que están en las hojas, son grandes aliadas. Las abejas, la reina de la polinización y la reina de los huertos y del sistema agrícola por excelencia, de las más amenazadas. Las abejas y las mariposas son los insectos más amenazados en el planeta, con una tasa de desaparición muchísimo más alta que cualquiera de los mamíferos amenazados. Es muy alarmante la situación de las abejas. Entonces, entendemos que no se pueden tener abejas en un centro escolar, pero os pedimos que divulgáis y que hagáis difusión de las bonanzas que suponen las abejas a nivel biológico, ¿vale? Que las necesitamos. Se pueden hacer muchas cosas para abejas solitarias que no pican, que no son agresivas, se pueden tener estos nidos con los canutillos de cañas y demás, ¿vale? La mayoría de las abejas no pican, porque la inmensa mayoría de las abejas no hacen colmena. De normal, las abejas son pacíficas. Hay algunas que sí que tienden a ser un poco más agresivas, pero no es lo normal. Entonces, salvo que nosotros hagamos algo, pero hay cierto riesgo, o sea, siempre el balance. Las lagartijas son geniales, ¿vale? También les podemos hacer cajas para refugio,
van a comer muchísimos insectos. Sí que hay que mantener cierta perspectiva porque también comen flores cuando son crías, normalmente les gusta bastante, pero les dura poco tiempo. Normalmente van a cazar cucarachas, gusanos y todo tipo de insectos que tengan a mano. Luego tenemos aquí la crisopa, que esta es preciosa y también es un grandísimo depredador de pulgones. Y este insecto es muy chiquitito, aquí se ve más verde, realmente tiene un verde brillante, pero es irisáceo, tiene otros colores azules, diferentes tonos de verdes, azules, las alas son una maravilla y si alguna vez cogéis una, es muy bonita de enseñar a los niños, aunque es bastante chiquitita. También se puede criar fácilmente si quisierais en los colegios, pero requiere una continuidad, porque lo que se cría es el alimento. ¿No? Es fácil, pero tiene un ciclo. Y luego las mariposas, ¿vale? Las ponemos en general, porque no todas las mariposas son buenas, pero no buenas para el huerto, pero lo que es la mariposa en sí nunca es dañina. Lo que puede ser dañino es la larva, porque tenemos larvas que comen las plantas, pero tened en cuenta que hay muchas larvas, muchas mariposas que también polinizan. Entonces, como por regla general no sabemos distinguir las que son polinizadoras de las que son depredadoras de plantas, vamos a intentar tolerarlas todas. No es lo mismo que las polillas. Normalmente son las polillas las que consumen más, sobre todo la larva, la que consume muchísima más hoja, ¿vale? Y plantas tiernas y demás. Porque tenemos muchos tipos de larvas, pero las mariposas nos gustan porque gran parte de ellas son polinizadoras. Como veis aquí, tenéis un ejemplo de los hoteles de insectos que solemos hacer. Tenemos muchas variedades, pero al final todos coinciden en que tienes diferentes tipos de agujeros, aquí no faltarían las cañas, tienes pajas, tienes cartones, tienes piñas, porque también queremos arañas en el huerto, también queremos coprófagos, escarabajos, lo queremos todo. Cuanto más haya, menos riesgo de plaga vamos a tener. Uy. ¿Cómo? Pues no me acuerdo qué había aquí. Ya lo siento. Pero si hablamos de biodiversidad, pues también estaríamos hablando de coleópteros, como os decía antes, que están en peligro de extinción. Seguramente aquí también tendríamos ejemplos de cajas nido para pajaritos y para lagartijas. ¿Vale? Y os podemos dar ejemplos y seguramente también lo tengáis bueno, seguramente no, están en los apuntes. Y luego medios mecánicos, pues aquí tenemos desde los espantapájaros clásicos, el reciclaje de materiales brillantes y que se muevan, normalmente estos se cuelgan en los árboles y el mismo movimiento van a espantar a pájaros, que los pájaros tienden a comerse las semillas y brotes tiernos de las plantas, pero que no se nos olvide que también van a comer insectos y nos van a hacer una labor de control. Tenerlos, pero en su justa medida. Y como os decía antes, si al final hay de todo, la biodiversidad se equilibra ella sola y no tenemos problemas de plagas. Este es uno de los espantapájaros que hicieron en los coles. Y por ahora, salvo turno de preguntas y demás, ya habríamos terminado con las propuestas de talleres que os hacemos. No sé si os gusta, si os ha parecido útil. Venga, feedback. Que no os oigo. Estaba buscando los nidos de lagartijas, ¿cómo sería? Son cajas con una ranura abajo y a veces tienen un laberinto por dentro, pero realmente a las lagartijas con que le pongas un montón de piedra ya les va bien. Vale. Ay, murciélagos. Ey, y ahora me acuerdo de lo que había ahí. Murciélagos. Los murciélagos también son grandes aliados, sobre todo los nocturnos, para acabar con los insectos nocturnos, como son las polillas y la tuta, que también le gusta mucho hacerse por la noche.
y los murciélagos, y tener una caja de murciélagos en el colegio siempre también es bastante didáctico. Quita un poco ese rechazo que hay hacia los murciélagos, a mí me parecen impresionantes, me encantan. Y tener una caja, nosotros por ejemplo hemos trabajado mucho instalando cajas murciélagos y haciendo seguimiento y demás, y luego terminé poniéndolo en los colegios, y es tan sencillo como tener un endoscopio que te vale 30 euros, le pones una práctica y los ves por la noche. Pues a los niños les cambiaba la perspectiva totalmente de lo que es un murciélago. El que acaban con los mosquitos, que si no estuviesen ellos casi no podríamos parar. De hecho, tenemos ejemplos en el Levante de pueblos con humedales cerca donde no hay murciélagos y no se puede vivir por la noche si no vas cubierto con una mosquitera. Todos estos elementos que ayudan al equilibrio de la naturaleza sin necesidad de tener que llegar a tantos químicos. Y nosotros como fundación trabajamos mucho en instaurar este tipo de elementos de infraestructura naturales que hacen que haya una refaunización de la zona, y los agricultores ahorran en químicos y el resto de la humanidad ahorra en contaminación. Así que también es un buen mensaje, y los murciélagos son geniales para trabajarlos en clase. No sé si... Otro bicho que también es fácil de conseguir son los sapos. Los ajos. Los sapos. Ah, los sapos. Sapo. Sí, sí. No, que te veo un poco... También. Hombre, si lo quieres tener ahí... Sí, a ver, los sapos, lo que tenemos con los sapos, que necesitan cierta humedad, aunque no mucho. Yo vivo en La Mancha y el otro día me encontré uno en mi patio, que no sé muy bien cómo acabó allí. Y el tema es un poco, si lo quieres tener fijo, pero también son grandes aliados. Y bueno, y lo que pasa con el sapo, que si se dedican a tocar al sapo, las sustancias tóxicas de la piel, que igual tiene algún viaje a algún niño, ¿sabes? Que no, y no es que tengamos los sapos más tóxicos bueno, el bufo es que está, no sé, ten cuidado con ellos. Está bien enseñarlos, que los vean y demás, pero que tampoco los mareen mucho, porque pues hay ciertos riesgos al final, pero lo mismo nos pasa con la baba de caracol y estamos muy normalizados, ¿no? Y también es tóxica y hay que tener cuidado. Y luego pues depende, yo por ejemplo aquí donde estoy, yo prácticamente nunca voy a encontrar ranitas de San Antón, pero si tenéis una charca en alguno de los sitios donde estáis y hay una humedad un poco superior a La Mancha, que de Toledo para arriba es más fácil, en Andalucía no, pero sí que las hay, que pueden venir y se les oye en la primavera, y cuando han venido las lluvias se les oye, y también se puede trabajar con todos los óxidos. Nosotros tenemos también mucho material de todo tipo de animales, ¿no? Y ya no nuestros, sino que vamos acumulando y para aprender nosotros mismos. Luego también os animo a que miréis en nuestra página, que tenemos diferentes proyectos, y hay uno que es bastante chulo y que se llama el Observatorio de Biodiversidad Agraria, ¿vale? Que además hemos estado trabajando este año con toda la parte de educación ambiental al público general, desde institutos, donde Marga participaron y demás, hasta infantil, con la creación de un cuento, que lo podéis escuchar porque está en audiolibro y en imagen, y lo podéis descargar, y incluso podría facilitar algún ejemplar físico si nos quedan, ¿no? Que se trabaja todo, es integral, es la agricultura de nivel industrial y nivel huerto, porque la biodiversidad que haya en uno y otro puede ser la misma y nos interesa todo. Y hay mucho material para hacer seguimiento de coleópteros, para hacer seguimiento de abejas solitarias, para las bandas florales, ver qué nivel de biodiversidad tenemos en nuestros huertos en este caso. Así que se llama así, Observatorio de Biodiversidad Agraria, y os animo a que le echéis un vistazo y os descarguéis ahí también material complementario. Y nada, pues os vuelvo a decir que cualquier duda, consulta y problema que os vaya surgiendo, estamos aquí para echaros una mano. Os quedan unos días de curso, si salen ya lo podéis hacer en el foro, si no, pues a
aquí tenéis, voy a volver a compartir mi pantalla para que, bueno, igualmente tenéis los correos electrónicos, pero bueno, para recordarlo, ¿vale? El mío y de mi compañero, que es quien coordina este proyecto, y para cualquier aspecto técnico y demás, pues me podéis consultar a mí. Y nada, por mi parte ya os he echado la charla, yo vengo aquí, como si yo no hablase toda la mañana, ¿sabes? Estoy hablando. Espero, nada, simplemente deciros que espero que os haya gustado el curso, que os sea de provecho y que nosotros nos gustaría que nos deis vuestras impresiones para seguir mejorando e incluir cosas que a lo mejor no salen o no se nos han ocurrido a nosotros porque nosotros no estamos en diario en los colegios, ¿no? Nosotros estamos en otro tipo de actividades. Así que, pues, nada más por mi parte. Vale. Vea una cosa, ¿la estáis grabando? ¿Lo vais a compartir o algo? Porque he tardado un poquito no encontraba el enlace para unirme y lo primero justo no lo había escuchado, por si está disponible o no. Pues yo creo que sí, igual que se ha compartido el otro, el primero, el que hicimos de dudas y consultas, este también creo que se subirá. A ver, te digo el creo porque yo al final no controlo el tema de la privacidad, ¿vale? Pero Vale. yo creo que sí, que se entiende que sí, porque para eso también os pedimos vuestro consentimiento en un momento dado y en unos días, en cuanto esté disponible el vídeo, lo subirán. Está en la plataforma Sí. del curso. Yo me imagino que sí, lo que pasa es que por eso también tened en cuenta que el curso le quedan pocos días y en el momento que el curso termine no vais a tener acceso a la plataforma. Vale. Entonces, el visionado, yo le voy a decir a mi compañera, de hecho ahora cuando colguemos yo le digo que se dé prisa, ¿vale? Porque para subirlo, en descargarlo, lo que pasa es que ella lo edita un poco y luego lo sube. Entonces que se dé prisa para que lo tengáis cuanto antes y poder verlo antes de que termine el curso. Vale, sí, eso ha sido... Sí, vale, es por los 20 primeros minutillos no encontrar el enlace por ninguna parte y para escucharlo. Gracias. Pues eso, nada, así, ¿quién me decía? Nada, eso te iba a decir que muchas gracias porque me ha gustado mucho cómo lo has explicado y tu amplio conocimiento. Así que nada, pues antes de despedirme, pues darte las gracias, nada más. Pues muchas gracias y gracias a todos también por estar aquí, que no es fácil, ¿no? Sacar una tarde para que alguien nos eche la chapa así de esta forma. Una cosilla. Hola. Que quería preguntar, ¿hasta cuándo tenemos los recursos? ¿Hasta mañana todo el día o ya...? Creo que es hasta mañana a las 12. Si termina, es que yo no estoy segura ahora mismo si terminaba mañana o pasado, sé que era esta semana. Sí. Pues hasta ese mismo día a las 12 de la noche, porque es automático. Vale, no, es porque, bueno, tengo más o menos todo descargado, pero pues acaso alguna cosilla para darle otro repasillo. Vale, de todas formas, igual os insisto, si veis que porque puede haber problemas a la hora de la descarga, porque os lo perdáis, que joder, dentro de 2 meses se joroba el disco duro y os quedáis sin el material, os escribís, ¿vale? Os escribís con cualquier cosa, o si a mi compañera no le da tiempo a subirlo, porque ya está trabajando ahora, mañana yo no sé dónde estará, mi compañera de comunicación, ¿no? Pues si no estuviese y oye, pues mira, ¿me puedes pasar la grabación? Vosotros escribirnos, ¿vale? Y ya lo hacemos, sobre todo vosotros que encima habéis estado aquí, ¿no? Que no hay ningún problema en ese aspecto. Y el material es libre y una vez que lo tengáis, si lo perdís, pues nos lo volvéis a preguntar. Luego también tenemos manuales todavía en formato físico. Si alguien los quiere en un momento dado, pues me escribe, ¿sabes? Oye, mira, que quiero esto y ya sí, pues me echas un cuento del escarabajo, ¿vale? Que somos una fundación que estamos muy abiertos a todo, que siempre que podemos echar una mano la echamos. Si estamos cerca, hacemos lo posible por acercarnos a la gente y si nos pilla lejos, pues no nos queda otra. ¿Vale? Pero os digo, por ejemplo, que en Galicia está la Fundación Amicos, que lleva este proyecto. Nosotros estamos en Castilla y León, en Palencia, en Soria, ahora. También trabajamos bastante en Valladolid.
En Valencia estamos en las tres provincias, en Extremadura, en Castilla-La Mancha. Ahora tengo una compañera que vive en Pamplona. O sea, sabes que muchas veces es más fácil de lo que podéis pensar y que nuestro trabajo es muy vocacional. Que si podemos, lo hacemos, ¿no? La mayoría de la gente, y que no cuesta nada responder algunas preguntas y responder a vuestras dudas, y que lo que queremos es que los huertos vayan adelante y que luego nos mandéis fotos y mira qué bonito está. Y qué bien nos lo pasamos, porque eso es lo importante, y si lo pasáis bien van a aprender mucho. Y ya está. Vale, Bea, pues muchas gracias. Muchas Sí, os gracias. recuerdo el cuestionario, ¿vale? Lo tenéis que terminar Sí, para que cuente todo, y es una de las cosas que también es obligatoria. Y nada más. Encantada de haberos conocido y aquí estamos. Igualmente. Muchas gracias. muchas gracias, un abrazo. Ya. Chao. Venga, chao.